Y ahora con... el reencuentro de dos continentes, unificando conceptos. Séptimo Congreso Internacional Médico-Científico y Desarrollo Empresarial, CISDED. Volvemos a la presencialidad con nuestro afamado congreso, pero ahora en Torre la Vega, Cantabria, España. Seguimos con nuestro programa con el doctor Ramón de Cangas Morán. El doctor Ramón de Cangas es especialista en nutrición humana y dietética. Él es de acá de España y el título de la conferencia es Alicin, DM1 y salud ocular. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Cangas. Bienvenido, mi querido amigo. Gracias. Bueno, un placer estar aquí. Gracias a todos los que están desde primera de la mañana y las personas que vinieron de fuera de España, pues bienvenidos. Un placer. Yo voy a hablar de un producto que se llama Alicin DM1 que hemos desarrollado junto... Sí. Vale, parece que ya está arreglado ya. Un producto desarrollado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha y el Hospital Santiago Ramón y Cajal de Madrid. Un producto pensado para un tipo de enfermedad que a veces pasa bastante desapercibida, que es la degeneración macular, una causa importante de incapacidad visual y de ceguera en todo el mundo. De hecho, aunque pasa desapercibida, es la enfermedad más común desde el punto de vista de incapacidad visual y ceguera en mayores de 60 años. Se llama precisamente degeneración macular asociada a la edad porque su incremento tiene lugar sobre todo, o la edad es el principal factor de riesgo de esta enfermedad. De hecho, es la principal causa de pérdida visual en mayores de 55 años en el primer mundo. Y viene derivado de un daño en las células de la mácula de la retina que dificulta la visión central, el reconocimiento de las caras, leer, los detalles finos, etc. Y es bastante más habitual de lo previsto. El estudio FES, que utilizaba datos de prevalencia específicos de la edad para estimar lo que era la incidencia en 5 años, pues pudo comprobar, o en ese estudio se pudo comprobar cómo en personas de 65 años pues había hasta un 2,5% afectados, en personas de 70 al 6,7%, y a partir de los 75 años se dispara hasta cerca del 11%. De hecho, la edad, como decía, es el principal factor de riesgo de esta enfermedad. Las personas mayores de 75 años tienen 14 veces más de probabilidad de sufrir esta enfermedad en relación a los que tienen o los que están en el grupo de edad entre 43 y 54 años, según el estudio Piverdane. Es más, parece que especialmente se da en personas caucásicas, luego veremos por qué, donde en cerca del 10% de los caucásicos de más de 65 años pues está afectado por esta enfermedad. Todos los estudios, absolutamente todos, en esto la evidencia es muy alta, concluyen que la edad es el principal factor de riesgo. A más edad, más incidencia. De hecho, según el estudio Framingham, el riesgo de sufrir esta enfermedad aumenta 4 veces cuando comparamos estos grupos de 75 años o más con los grupos más juveniles. De hecho, a partir de los 60 años, cada 10 años, pues se multiplica por 2 el riesgo de padecer esta enfermedad. Parece que en las personas de raza caucásica el riesgo es mayor. No se sabe exactamente por qué, pero se estima o se hipotetiza que puede ser por el hecho de que se tiene una menor cantidad de melanina, que tiene un efecto antioxidante y una cierta capacidad de absorción de los rayos ultravioleta del sol, y por eso pudiera ser. También parece que antes se pensaba que el sexo era un factor de riesgo. Parece que las mujeres se decía que tenían 2 veces más de probabilidad de tener esta enfermedad, pero luego se ha visto que había factores de confusión que explican que no, que el sexo no es un factor a tener en cuenta. Y sí hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, los países con una gran radiación, o sea, con una mayor exposición solar, tienen mayor incidencia de esta enfermedad, obviamente por la mayor exposición a la luz ultravioleta. El tabaco, una dieta rica en grasas saturadas, pero no todas. Por ejemplo,
La grasa láctea, aun siendo saturada, no se relaciona, pero la grasa de las carnes rojas o carnes procesadas sí. La obesidad es un factor de riesgo, parece que porque las personas obesas tienen un estado inflamatorio general y una producción más elevada de ciertas citoquinas, que son un factor de riesgo, y también tener poca masa muscular. Entre los 25 y los 75 años se pierden unos 11 kilos de músculo, y el músculo produce miocinas, que tienen un efecto protector sobre las neuronas y sobre todo las células del sistema nervioso central, también sobre las de la retina. Eso también puede de alguna forma influir. La educación, nivel socioeconómico, se pensaba que era un factor de riesgo, pero se ha visto que no tiene relación. Y sí que errores de refracción como miopía, hipermetropía, se han relacionado con riesgo de esta enfermedad. El color de ojos más oscuro, menos riesgo quizás por el hecho de la melanina, como comentábamos antes. Las cataratas, las personas con cataratas han sufrido un mayor daño oxidativo derivado de la exposición a la luz ultravioleta y pudiera ser también que, en este sentido, pudiera explicarse. Hipertensión, niveles elevados de colesterol o enfermedad cardiovascular. También se ha sugerido que tratamientos hormonales en la mujer podrían influir en un mayor efecto protector y también hay una relación entre enfermedades de tipo autoinmune e inflamatorias con un mayor riesgo de padecer la degeneración macular asociada a la edad. Factores genéticos. Sí, se sabe que la genética influye por estudios con gemelos, etcétera, pero no se sabe hasta qué punto, no se sabe el grado de heredabilidad y tampoco se sabe exactamente si hay polimorfismos o no, ni por qué, pero sí que hay asociación genética, porque estadísticamente se ha demostrado. A ver, lo que está claro es que la retina es un órgano, o mejor dicho, es una zona que está especialmente susceptible de ser afectada por el daño oxidativo. 1, porque hay un alto consumo de oxígeno muy elevado. 2, porque tiene una gran composición en grasas poliinsaturadas. Y 3, por su exposición continua a la luz visible y especialmente a la luz ultravioleta. Y parece que se está estudiando este mecanismo de acción por el cual este daño puede tener lugar, pero parece que este elevado estrés oxidativo es el que aumenta el riesgo de que exista esta enfermedad, porque de hecho, con el tiempo, en las personas que padecen esta enfermedad, se va acumulando una molécula que se llama lipofuscina, que genera un estrés mayor y al final acaba produciendo pues, una atrofia, daños en la mácula que generan esta enfermedad que además es irreversible. Lo que parece que ocurre es que este daño oxidativo, por los niveles altos de oxígeno, por la exposición a la luz, acaba provocando alteraciones celulares metabólicas con el acúmulo de lipofuscina y eso, a su vez, genera unas moléculas que se llaman drusas, o mejor dicho, unas estructuras extracelulares que se llaman drusas, que acaban generando una inflamación derivada de una activación del sistema inmune, una inflamación localizada en esa zona que acaba generando pues un mayor daño. Una inflamación que además se sabe que está mediada por el complemento y concretamente por el factor H del complemento. El factor H del complemento, no hay que olvidar que inhibe la acción del complemento y por lo tanto cuando hay una pues, alteración por un daño de algún tipo, al no funcionar o no ejercer su acción de forma correcta, se mantiene una inflamación en esa zona que no es controlada y eso acaba generando un daño celular. Eso a veces va asociado a activación de capilares o a generación de nuevos capilares, una neovascularización. Pero en cualquier caso, si viéramos la evolución de la enfermedad, primero hay un depósito laminar basal que tiene lugar debajo del epitelio pigmentario de la retina. Posteriormente se va acumulando la lipofuscina en las células pigmentarias de la retina, de la mácula, y como consecuencia de que estas células se van llenando, van muriendo. Las que están pegadas a ellas las fagocitan y acumulan esta lipofuscina y cada vez se hacen más grandes. Y eso ya hace que sean incapaces de fagocitar a otra. De tal forma que siguen muriendo y las otras que están al lado tratan de ocupar su espacio aumentando el tamaño. Pero llega un momento en que ya no pueden crecer más ni expandirse más y ahí empieza la atrofia y a partir de ahí empieza a disminuir el número de fotorreceptores y empezamos a tener problemas de visión, además de una forma irreversible. También se ve alterada la membrana de Bragg con una serie de capilares afectados, activación de dichos capilares y, como he dicho, se forman esas drusas que dañan gravemente el epitelio generando pues la activación
de esa inflamación derivada del sistema inmune. Hay dos tipos de enfermedad. La húmeda, la degeneración macular asociada a la edad húmeda, que es la más grave, pero que afortunadamente es la que hace unos años se descubrieron ya fármacos, hay inyecciones intraoculares que consiguen más o menos bloquear la enfermedad y tener un buen pronóstico, y la versión seca, que es la más frecuente, que es menos grave, pero que no tiene tratamiento a día de hoy, pero es verdad que su avance es más lento. El 80% de los que padecen la enfermedad padecen esta versión seca, y con el tiempo pues acaban teniendo este daño derivado del acúmulo, como dije, de drusas. No hay tratamiento a día de hoy para la seca, sin embargo, sí que hay diferentes estudios que han mostrado que hay una eficacia significativa y elevada del consumo de ciertas vitaminas, minerales y sustancias bioactivas presentes en ciertos vegetales. Hay dos grandes estudios realizados en Estados Unidos, además muy conocidos, el ARES y el ARES-2, donde se ha mostrado que una determinada combinación, son ensayos clínicos a doble ciego, donde se ha demostrado que una combinación de ciertas vitaminas y minerales consigue, uno, hacer que el avance sea bastante más lento, y dos, en las personas que tienen más riesgo consigue hasta un 25% de prevención, lo cual sí es significativo. En estos estudios ARES y ARES-2 se mostró cómo la combinación de vitamina C, vitamina E, cobre, zinc y beta-caroteno en el ARES-1 y en el 2 lo mismo, pero en vez de beta-caroteno con luteína y zeaxantina, que son dos pigmentos vegetales, se conseguía este efecto pues significativo e incluso sorprendente, porque era un resultado que no se esperaba y fue sorprendente, rápidamente fue utilizado, y a día de hoy en oftalmología los oculistas utilizan estos productos o este tipo de combinación de vitaminas y minerales. Pero posteriormente hubo más estudios que mostraron cómo otras vitaminas, la B2, la D3 y minerales como selenio y molibdeno, y también ciertos ácidos grasos omega 3 de cadena larga. Al principio se pensaba que DHA y EPA, luego se vio que específicamente el DHA disminuyen el riesgo de padecer esta enfermedad, o bien, cuando está instaurada, consiguen ralentizar su avance. Y posteriormente se vio que ciertas sustancias bioactivas, por ejemplo, las presentes en el ajo, como tiosulfinatos y especialmente la lisina, también tenían un efecto protector porque ayudaban frente al daño oxidativo incrementado de la retina. Con toda esta información de estos grandes estudios, más las que posteriormente se realizaron, pues y realizamos o formulamos este producto denominado Alicin DM1 específicamente para la degeneración macular asociada a la edad, aunque también para otras enfermedades visuales derivadas de un daño oxidativo en las células de la retina. Parece que esto se dice muy rápido, pero fueron 20 años de investigación con varios estudios publicados en revistas de alto impacto, y de ahí salió una patente, el Aliven, que es una matriz liofilizada patentada precisamente por la Universidad de Castilla-La Mancha y una fundación de investigación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es una matriz liofilizada del llamado ajo morado de las pedroñeras, una denominación de origen. Es un ajo que es bastante más rico en alicina que todos los demás ajos de cualquier lugar. Y en este proceso patentado se consigue, porque es una liofilización en frío, que al contrario que las liofilizaciones tradicionales que se utilizan en suplementos, mantiene todas las sustancias bioactivas funcionales. Es una liofilización a 0 grados y al vacío. Por lo tanto, no hay daño en los polifenoles, etcétera, etcétera. Con todo esto, utilizando esta matriz como base, que además ya había demostrado su efecto positivo en este tipo de células, en cuanto a la protección frente a la oxidación, pues se utilizó Aliven como matriz, repito, y ahí en esa matriz se incorporaron pues todas las vitaminas y minerales que demostraron su efecto en los estudios ARES y ARES-2, y además siguiendo todas las recomendaciones de la Sociedad Española de Retina y Vitrio y de la Sociedad Americana de la Retina. Además, se incorporaron todas las sustancias bioactivas, ácidos grasos, vitaminas y minerales que posteriormente en otros grandes estudios se demostró que tenían pues eficacia en la protección frente a esta enfermedad o en la ralentización de su avance. De tal manera que Alicin DM1 tiene en su composición, repito, la matriz liofilizada de ajo morado de las pedroñeras, que es rica, muy rica en tiosulfinatos, especialmente en alicina, que por ese proceso de liofilización, que es novedoso y patentado, conserva todo su efecto. DHA, ácido graso omega 3 de cadena larga, vitamina B2, vitamina D3, vitamina C
vitamina E, beta-caroteno, luteína, zeaxantina, cobre, molibdeno, selenio y zinc a las dosis exactas que en diferentes ensayos clínicos han mostrado pues efectos. Fruto de su composición, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es muy restrictiva en las alegaciones nutricionales, nos permite incluir en el etiquetado específicamente esta alegación. El consumo de este producto contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Y nada más, aquí está toda la bibliografía, por si alguien la quiere, y muchas gracias, un placer. Fuerte aplauso, por favor. Séptimo Congreso Internacional Médico Científico y de Desarrollo Empresarial. CISDED.